Existen en odontología muchas creencias populares que les vamos a llamar mitos. Quédate en el programa porque va a estar muy interesante y te vas a identificar. Yo soy Luis Fernando Treviño, odontólogo de profesión. Quiero preguntarte, ¿con cuántos de estos que vamos a mencionar te identificas? Vamos a hablar ahora acerca de los principales mitos o los mitos más comunes. Pues no todos son ciertos. Es muy frecuente que lleguen al consultorio dental pacientes y cuando nos están comentando y estamos platicando en consulta nos dicen, es que doctor, ¿sabe qué? Yo he perdido muchos dientes porque me he embarazado 4 veces y entonces pues yo perdí un diente por cada hijo. ¿Es verdad esto? ¿Es posible? Puede ser una coincidencia, pero en realidad no sucede así. Cuando se pierden los dientes, es decir, que se tienen que extraer o que se aflojan o que sucede alguna situación en donde efectivamente se pierden, pues no es necesariamente a causa del embarazo, es a consecuencia pues de un descuido. Estos son pues meros pretextos. Si tú se lo has comentado a tu dentista, pues tu dentista yo estoy seguro que no ha dicho nada, se ha quedado callado, pero en su mente circula la idea de que pues en realidad es un descuido de tu parte. Las mujeres embarazadas no van a perder un diente por cada hijo, eso depende del cuidado, de la higiene que tú tengas. Existe también otra creencia que las mujeres embarazadas no deben de ir al dentista porque es malo y es todo lo contrario. Acudir al dentista durante el embarazo es muy importante. Hay aumento de una hormona que se llama gonadotropina coriónica humana y esta hormona hace que se inflamen las encías, se vuelvan más sangrantes y por lo tanto tienes que esmerarte en tu cuidado y qué mejor que acercarte durante este periodo que es muy importante en la vida de una mujer, que acercarte a tu odontólogo para que te dé los consejos de cómo debes de cepillarte, si es necesario que tomes pues algún suplemento que te ayude, que no interfiera con el embarazo. Y obviamente hay ciertas restricciones, pero las restricciones los conocemos muy bien los odontólogos, como la aplicación o la toma de radiografías. Pero eso lo sabemos nosotros durante qué periodo de la gestación y bajo qué preceptos, o sea, bajo qué indicaciones amerita o no tomar una radiografía. El siguiente mito es tan común. Llegan tantos pacientes al consultorio, sobre todo pacientes que dicen, mi abuelito era de la sierra o mi familia era de la sierra y entonces masticaba corteza de encino para apretarse los dientes y con eso hacía que los dientes que estaban flojos se volvieran, digamos, a apretar. Pues en realidad se han hecho estudios y no hay nada en concreto que diga que esta corteza de árboles principalmente se asocia a los encinos, a los nogales, a las acacias, a los madroños, árboles de muela que tienen una corteza que son ricas en una sustancia que se llaman taninos, y esa sustancia pues sí es muy buena, sobre todo porque tiene una acción astringente. Es decir, que hasta cierto punto, digamos, que pudiera llegar uno a engañar la mente y pensar que se va a apretar el diente, pero no se ha comprobado y no llega, o sea, no es cierto. Al final de cuentas sí tiene una función positiva en la boca porque es un antiinflamatorio e incluso es un poco antibacteriano y ayuda a que no se proliferen tanto las bacterias y da una sensación de frescura en la boca. Un efecto dañino no es, a excepción de que concomitantemente con esta creencia de la corteza del encino existe que masticar, apretar la trementina, que es como una resina que escurre de la corteza de los árboles, principalmente, bueno, del pino. Esta sí que es dañina, ya que a la hora de que nosotros la estamos haciendo, estamos en contacto con una sustancia que es precisamente de donde sacan casi que el aguarrás, es decir, es tóxica. Entonces, por favor, no lo intenten. Todavía la corteza de encino, pues a lo mejor a manera de un tecito puede ser o sea, puede ayudar, pero no es
esperes que se vaya a apretar tus dientes si están flojos. Eso se deben a ciertas cuestiones que están más relacionadas con la higiene y con la periodicidad con la que tú acudes al dentista. Entonces, no puedes evitar ir al odontólogo. Quieras o no, tienes que ir. El tercer mito, y el cual a mí a veces todavía me sorprende, que no solamente las personas, nuestros pacientes, sino incluso algunos dentistas les dicen a los pacientes, no se hagan el tratamiento de ortodoncia hasta que tengan todos sus dientes definitivos, es decir, hasta que le hayan salido al niño todos los dientes permanentes. Entonces yo me quedo pensando, bueno, yo soy especialista, tengo una maestría en ortodoncia y aún pienso, ¿cómo en pleno siglo XXI, en el tercer milenio, hay dentistas que les dicen esto a sus pacientes? ¿Qué sucede si viene mal un diente permanente con una erupción ectópica y viene dañando los demás dientes? ¿Nos vamos a esperar a que ya haya causado el daño para entonces sí tomar cartas en el asunto? ¿No conocen lo que es la ortodoncia interceptiva? En realidad, la ortodoncia se puede hacer indistintamente y dependiendo de cada persona en periodos diferentes. Es decir, lo que le funciona a tu vecino o lo que le funciona a los compañeros de tus hijos que van a la escuela no le va a funcionar a tus hijos, porque tienen un periodo de erupción diferente, porque el tamaño de los dientes es diferente, porque el tamaño de su hueso es diferente, porque tu hijo es diferente, es único. Tú lo que tienes que hacer es ir con un especialista y se aconseja que vayan aproximadamente a los 7 años de edad a consulta, no a realizarse un tratamiento de ortodoncia. Ojo ahí. Es a consulta y a preguntarle, porque además se les debe de hacer una valoración clínica y una inspección radiográfica para ver cómo y en qué posición van erupcionando los dientes. Entonces no te esperes a que tus hijos tengan toda la dentición permanente, eso no es lo correcto. Y el siguiente mito se refiere a el empleo de un cepillo de dientes duro y a tallarse los dientes. Incluso hay personas que me dicen, doctor, allá en mi rancho, allá en mi pueblo, se acostumbra o se acostumbraba cepillarse con la tostada quemada. Entonces quemaban una tostada y esa tostada ya lo que quedaba así el carboncito, lo tallaban y lo restregaban. Yo por mi parte utilizo un cepillo duro y me tallo bien duro los dientes. Y es al revés, es todo lo contrario. Lo que están haciendo es desgastándose el esmalte de los dientes, están prácticamente lijándose los dientes. Por favor, no usen tostada quemada. En realidad, para eso existen las pastas que son cremosas. Al momento en que las hacen cremosas es precisamente para quitarles la abrasión, esa cosa abrasiva que tienen los polvos. Entonces, el empleo de bicarbonato, el empleo de tostada quemada, el empleo de cepillos duros, el tallarse duro en forma de violín es pésimo, es una situación que debemos de evitar y nosotros que somos prácticamente odontólogos de profesión tenemos que erradicar esos mitos para que las personas dejen de pensar que al tallarse con un cepillo duro se van a tallar mejor. En realidad están lastimando sus dientes y su encía. El cepillado debe de ser con un cepillo de cerdas suaves y evitar esos productos que te recomienda la vecina o que se dice que usaron nuestros abuelitos, nuestros tíos allá en el rancho. El quinto mito que tenemos aquí es acerca de los dientes de leche. Y muchas personas dicen o creen que pues no es necesario cuidar los dientes de leche, pues al final de cuentas se van a caer y van a salir los dientes permanentes. Entonces, estos dientes están por mientras. Si los dientes de leche los debes de cuidar igual que cuidas las amistades de tus hijos, ¿verdad? Que cuando tus hijos van a la escuela, estás al pendiente de las amistades con quien se juntan, a ver en qué ambiente está tu hijo, porque pues del ambiente donde se desarrolla o donde está tu hijo es el desempeño que va a tener, que quieres lo mejor para él. Pues es igual, nosotros, los odontólogos, debemos de cuidar el ambiente donde se desarrollan y donde van a erupcionar todos los dientes y donde están los dientes, sean temporales o sean permanentes, y se deben de cuidar
incluso antes desde el nacimiento de un bebé. Por eso existen varias técnicas y varias creencias. Aquí en el programa Odontología para Todos hemos tenido incluso programas del cuidado de la higiene o del cuidado de la salud oral, incluso antes del nacimiento. Aquí en el programa Odontología para Todos estamos desmitificando las creencias populares más comunes, las principales. Pero, ¿cuáles adicionales conoces tú? ¿Quieres participar con nosotros? ¿A cuáles de estas estabas tú acostumbrado o pensabas igual? Yo te invito a que nos pongas en los comentarios cuáles son los mitos que tú ya conocías, o si conoces algún otro, por favor compártelo. Te invito también a que te suscribas a mi canal Clínica de Ortodoncia Avanzada y que interactúes conmigo. Y bueno, pues otro mito que es muy importante es acerca de los azúcares, que se piensa, o algunas personas creen, que con el solo hecho de que los niños dejen de comer azúcares refinados se va a evitar la caries. Sin embargo, los azúcares, aunque es un factor muy determinante para que se desarrolle o evolucione la caries rápidamente, existen muchos otros factores sin los cuales no se van a desarrollar estas caries. Es decir, si yo como azúcares pero me cepillo muy bien, pues entonces no va a haber problema. El problema está cuando la calidad de la saliva, la cantidad de la saliva, el pH de la saliva, más aparte la higiene deficiente, la frecuencia del cepillado y la dieta alta en azúcares o alimentos que se fermentan en la boca causan precisamente la caries, porque la caries es desarrollada prácticamente por bacterias, por una bacteria que se llama mutans, que le encanta, que tiene una adicción, una predilección por todo lo que son los desechos, los fermentos de los azúcares o los restos alimenticios, y tienden a ir avanzando sobre los tejidos duros. Empiezan desde la parte más externa, se van a alojar en la saliva todos estos azúcares. Entonces hay que ver también el ambiente donde desarrollan. Entonces los azúcares sí son determinantes, pero no son los únicos que causan caries. Hay la creencia de que todas las muelas del juicio se deben de extraer, y eso no es cierto. La verdad es de que depende de en qué situación venga erupcionando, si molesta, si no molesta, incluso de la higiene del paciente. Si un paciente tiene una buena higiene y se alcanza a cepillar hasta atrás y la tercer molar o el tercer molar está en una correcta posición, pues a lo mejor se puede conservar. O incluso si existen dientes faltantes, o sea, hay ausencia dental o de muelas anteriores a esta, se puede a lo mejor dejar como para para un pilar o para sostener, ganchar ahí, atrapar ahí con un gancho de un puente removible para que quede más fijo. Sin embargo, no siempre se deben de extraer. Entonces hay que valorar. Es cierto que en una gran cantidad de ocasiones hay que hacerlo de manera profiláctica, pero no siempre. Hay algunos odontólogos, principalmente odontólogos de épocas pasadas, egresados hace muchos años, en donde dicen que los blanqueamientos dañan el esmalte dental y por eso ellos no hacen blanqueamientos. En realidad se han hecho estudios y los blanqueamientos no dañan el esmalte dental y es sumamente seguro siempre y cuando te lo hagas con un profesional. El problema es cuando nosotros ya estamos acudiendo a comprar productos que comercializan y que no están bajo la supervisión de un odontólogo. Entonces, si tú compras un producto por una aplicación y te lo colocas y ese producto es nocivo, ¿cómo vas a tener el control? ¿Cómo tienes el conocimiento de que no te está causando daños? ¿Sabes qué producto te estás poniendo? ¿Cuáles son los estudios que dicen que está comprobado? Porque todos los blanqueamientos que nosotros aplicamos dentro y fuera del consultorio, nosotros ya tenemos la experiencia y la validación de estudios previos de la seguridad de todos estos tratamientos y soluciones y cómo se deben de aplicar y bajo qué concentraciones. Entonces ese es un mito que también debemos de ir desechando, porque los blanqueamientos no dañan el esmalte dental. Y estoy hablando de blanqueamientos hechos por un profesional. Este es el mito 9, pero yo en realidad casi que lo quisiera poner en el mito
uno. Llegan al consultorio personas convencidas que incluso son pacientes y me quieren a mí enseñar y me quieren decir que las amalgamas son muy malas por el mercurio. Sí es cierto, el mercurio es dañino para la salud. Sí es cierto, se ha comprobado que el mercurio es malo, es verdad, pero nosotros no estamos aplicando el mercurio directamente en el torrente sanguíneo, 1. Y 2, la concentración de mercurio es muy baja. 3, está rodeado de una cavidad de tejidos duros, por lo tanto no se filtra el mercurio y aunque se generen vapores, no se ha llegado a un estudio contundente que compruebe que efectivamente el Alzheimer de tu abuelito o de tu tío sea por las amalgamas. Entonces, eso es una falacia. Actualmente sí estoy de acuerdo en que el paciente lo elija las resinas sobre las amalgamas, resinas. Y al final de cuentas es tan mala fama que le han hecho a las amalgamas y sin embargo las personas andan por la vida sin saber que las resinas también tienen componentes que por sí solas, de forma aislada, son cancerígenos. Entonces, entre elegir mercurio y elegir cáncer, pues estamos en las mismas. O sea, son tratamientos terapéuticos que los dos funcionan y que no está comprobado que cause daño. No hay estudios contundentes, aunque sí ya, por ejemplo, en las generaciones futuras, ya los odontólogos que están egresando de las facultades ya no colocan amalgamas. Sin embargo, para mí es un excelente recurso y para mí, desde mi punto de vista, no existen estudios contundentes. Me explico bien porque luego las personas a veces no entienden la palabra contundente. Contundente quiere decir que efectivamente el cáncer de tu tío sea porque le pusieron amalgamas. Realmente el cáncer de tu tío puede ser por otra cosa. El Alzheimer, por ejemplo, se le ha relacionado a personas que no se cepillan bien. A ver, ¿por qué eso no se hace un mito? ¿Por qué de eso no lo publicitan tanto, verdad? Mejor cepíllate bien para que no tengas Alzheimer y bajen tus posibilidades de Alzheimer. Porque se está relacionado con personas con enfermedad periodontal. Una infección de muela puede provocar la muerte. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, este mito sí es realidad. Personas que se descuidan porque le tienen tanto miedo al dolor de ir al dentista, porque no les gusta ir al dentista y como dicen o como decimos aquí en México, le estamos sacando la vuelta. Entonces le sacas y le sacas y le sacas ir al dentista y una pequeña infección chiquita se hace una infección muy grande que se va a los espacios aponeuróticos y pone en riesgo tu salud y tu vida. Sí hay personas que han muerto. ¿Por qué? Porque pues la boca es una parte de nuestro cuerpo. Todo está relacionado y todo está asociado. Entonces, si tú tienes una infección en una parte que está limitada y controlada en un inicio, si tú no te la cuidas, pues entonces es evidente que se va a diseminar y se va a ir al resto del cuerpo. Y sí puede provocar la muerte. Existe la creencia de que todos los antibióticos manchan los dientes. ¿Es esto cierto? Lo que principalmente manchan los dientes, y es más común, es obviamente el flúor que se encuentra en ciertas concentraciones y que produce manchas que van desde el color amarillito, cafecito, hasta el color marrón. Y aquí ya hemos tenido varios programas donde hemos hablado de cómo se desmanchan los dientes, cuáles son las causas de las manchas de los dientes, si es genético, es hereditario o es adquirido, bajo qué condiciones se da la fluorosis, pero lo que son los antibióticos, no todos los antibióticos manchan los dientes. Entonces, cuando llega un paciente a mi consulta me dice, es que tengo los dientes manchados porque yo de chico tomaba mucho antibiótico, pues bueno, primero le veo el color. Las manchas por antibióticos son principalmente debido a la tetraciclina y es una mancha de un color como grisáceo, violeta. Estos sí son manchas por tetraciclina y existen algunos derivados como la minociclina y la doxiciclina que pueden llegar a producir estas manchas.
pero son unas manchas diferentes. Y para su información, bueno, pues este tipo de antibióticos se receta principalmente para tejidos blandos, como por ejemplo infecciones en la piel, a veces lo pueden recetar los dermatólogos, pero está prohibido su uso en personas menores de 14 años porque están manchando los dientes durante el desarrollo dental. Entonces, estos antibióticos a lo mejor se pueden tomar de una forma segura de que no te manchen los dientes si los consumes a los 15, 16, 25 años, 40, 50, pero no a los 8 años, a los 6, a los 5, a los 4 o incluso durante el embarazo, porque si a una mujer embarazada se le administran, puede que el producto, el bebé, salga con sus dientes manchados. Tenemos la última y esta se relaciona a que va a sustituir el cepillado dental si nosotros nos comemos una manzana o masticamos chicle. Esto a lo mejor nos puede ayudar en alguna ocasión en que de repente estemos en la calle y no nos hayamos cepillado, pues bueno, vamos, compramos un chicle o nos comemos una manzana y nos da o nos ayuda un poco porque sí, nos da frescura, pero no remueve toda la placa dentobacteriana. Entonces, al no remover la placa dentobacteriana, no va a sustituir el correcto cepillado. Está bien por una ocasión, una urgencia, una emergencia, ¿verdad? Pero no vayan a sustituir por chicle, obviamente, el cepillado. Pues bueno, espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Yo me tengo que retirar y bueno, una vez más te invito a que te suscribas a mi canal Clínica de Ortodoncia Avanzada y a que nos sigas viendo aquí en el programa Odontología para Todos. Nos vemos la próxima semana.